siguiendo con este programa especial por Semana Santa en el Viernes Santo, la pregunta, y comentábamos con Andrés, es la siguiente. ¿Qué fue Jesús? ¿Un líder social, un líder político, solo un líder religioso? ¿Qué se conoce al respecto? Exactamente. Jesús ejerció una influencia importante, Carlos, y hay que decir, Jesús nunca se postuló para senador ni para gobernador, pero de alguna u otra forma ejerció un liderazgo. Es más, fue el transgresor de las normas de aquella época. Eso nos lleva a interpretar que Jesús ejerció de alguna manera un liderazgo, pero ¿se puede entender esto como un liderazgo político? Existen diferentes posturas respecto al liderazgo que ejerció Jesucristo, pero una gran mayoría coincide en que no vino a la tierra para ser un líder político o militar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es más, muchos sostienen que siempre se apartó de la corriente política e ideológica de la época. Jesús ha buscado muchísimo no dejarse llevar por esa corriente ideológica que había en el momento. Entonces buscaba siempre apartarse de ese estilo de mesianismo, porque él no vino para ser un líder político ni un líder militar. Jesús siempre se acercó a los marginados, a las mujeres acusadas de prostitución, a aquellas víctimas de difamación, de injusticia e incomprensión, condenadas como pecadores y empujadas a los márgenes de la sociedad. Jesús viene a demostrarnos justamente que es el Hijo de Dios y a través de la humildad, a través del servicio, viene a mostrarnos justamente ese Dios que se pone al servicio también de la humanidad. Jesús nunca se postuló para gobernador o senador, pero desafió a los líderes políticos y a los líderes religiosos que se asociaban para perpetuar el abuso y la discriminación. Él nunca organizó un partido político, pero encabezó una marcha contra los poderes imperiales. Entró a Jerusalén en un burrito sin bienes materiales, pero rodeado de gente que buscaba una vida mejor, que a su lado se sentía respetada y tratada con justicia. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Impartía esperanza, pero a la misma vez la firmeza de sus posturas intimaba a gobernantes y religiosos aliados a los sistemas de opresión. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Las palabras tenían fuerza, y pienso que esa personalidad de Jesús ha influido muchísimo también en la iglesia y sigue influyendo justamente en el mundo de hoy por el carisma, por todo lo que significa la persona de Jesús como Hijo de Dios. Otros analistas sostienen que Jesús fue un transgresor de las normas de su época, porque se enfrentó a los poderes desde una nueva forma de entender la revolución, que no es ni más ni menos que la ruptura con el orden establecido. En ese sentido, Jesús fue un líder político revolucionario porque fue un transgresor de las normas, según algunos entendidos en la materia. El mundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y al amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios.
lo que recién comentaba Andrés y presentaba en el informe. ¿Qué fue Jesús? Un líder político, un líder social, fue un profeta fundamentalmente, y estamos con el antropólogo y sociólogo David Galeano. Muchas gracias por acompañarnos este Viernes Santo, David. Muchas gracias, Carlos, un placer acompañarte y acompañar a la gente en esta fecha tan especial. De un punto de vista sociológico y antropológico, ¿qué fue Jesús realmente? Yo creo que definitivamente fue más que un profeta, un líder religioso, fue un líder político, ¿verdad? Porque movió a mucha gente, gente que convencida en sus propuestas, en sus ideas, lo acompañaron, lo siguieron, y esa, digamos, propuesta se mantuvieron en el tiempo, pasó a ser inclusive el ejemplo a seguir de muchos grandes políticos de este tiempo. Es común escuchar a varios políticos de hoy seguir mencionando, recordando la figura de Jesucristo, no solamente como la de un líder religioso, un profeta, sino esencialmente como un hombre que trascendió a la historia, y llegó a proyectarse, y sus ideas siguen siendo la base, inclusive, yo diría, de muchas doctrinas políticas del mundo. Danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Aspectos de Jesús vos rescataría para decir sí fue un líder político. Y sobre todas las cosas, un cambio que él propuso, más allá del punto de vista religioso, ese cambio religioso afectó a toda la estructura social, cambiar un estilo de vida por otro, y en ese sentido, yo te insisto, el acompañamiento que tuvo de las multitudes. Él arrastraba gente consigo, y gente que inclusive dentro del plano de la absoluta confianza, que podría tener una base religiosa, finalmente desembocó en una serie de acciones que llevaron a la iglesia que con él nació a expandirse a todo el mundo. Y esa es para mí una manifestación de ese acontecimiento político, no solamente un mero acontecimiento digamos religioso. Inclusive hoy el Vaticano es en este caso una potencia política, no solamente una potencia religiosa. Vos decís, era más inclusive a tu modo de ver sociológicamente y antropológicamente un líder político, aparte de ser líder religioso y profeta. Este liderazgo político, en cuanto a sus ideas principales, ¿cuáles serían para aquella época? Y yo creo que, primero que nada, cambiar la situación del mundo, siempre buscando el bien común. Pero él viene a plantear una postura totalmente opuesta a aquella famosa ley del talión, la otra que plantea una sociedad, digamos, más fraterna, más solidaria, donde el odio y el rencor no tenían que formar parte, digamos, del modus vivendi del ser humano. Por el otro lado, eso mismo tenía y tuvo y tiene una incidencia en el plano económico. La búsqueda de ese bienestar iba a hacer que los pueblos, en la medida que se asociasen a ese proyecto suyo, también tuvieran un mejoramiento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, todo basado en aquellos principios que él manejaba. Yo básicamente reduciría, digamos, a esos dos aspectos. Uno, esa búsqueda del bien común, y por el otro lado, el efecto, que esa fue la causa que generó y genera hasta hoy efectos, ¿verdad? Porque, digamos, ese proyecto suyo se mantiene hoy. ¿Y cómo selecciona a sus apóstoles? ¿Cómo ahí se ve el plano político? Y bueno, allí también entra con una modalidad totalmente distinta, ¿verdad? Cuando que él sale a buscar entre todas las ovejas blancas aquellas negras, y demuestra que el ser humano puede pasar por un proceso de cambio, por una especie de convicción en el proyecto de él, y a partir de eso cambiar. Y esos hombres que él eligió fueron los que finalmente, a su muerte física, comenzaron a expandir la idea suya, inclusive de Pablo, Pedro y otros más, que cada uno en su tiempo y en su forma se encargó de dar a conocer algo que en este tiempo creo que es mucho más complicado, mucho más fácil, porque en ese momento no teníamos tantas herramientas tecnológicas como hoy. Tenían que caminar largas distancias, llegar, reunir gente, convencer, inclusive en la ausencia ya en este caso del líder original. Para mí fue un fenómeno extraordinario en ese tiempo, y eso llevó a la expansión, pero impresionante, de todo lo que ya en adelante significó el modelo cristiano. ¿Y la crucifixión qué significa en esto de términos políticos? Y la crucifixión yo creo que es
es la demostración, como finalmente se dice que él muere para salvar a todos, es un poco una demostración profunda de que el ser humano puede hacer ese gran paso, ¿verdad? De una circunstancia a otra, de un tiempo a otro, de un modelo inmoral a un modelo moral, que en este caso fue el propugnado por él. Y fue desarrollado y fue sostenido, incluso, vuelvo a repetir, siempre relacionando aquel tiempo con este, que estamos hablando de una estructura millonaria impresionante en números de fieles o de adeptos, pero que finalmente tienen en el fondo siempre los que se identifican con ese modelo cristiano una finalidad política desde el punto de vista de la búsqueda del bien común. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, una sociedad mejor, una sociedad más humana, una sociedad que se desarrolle en base a principios éticos y que en el fondo, como decía, busque el bien común. Y si podemos hablar de un líder político, entonces vos estás hablando de un líder que inclusive lo que hizo fue generar todo un cambio en la concepción hacia un mayor humanismo. Sí. La pregunta es, ¿fue un líder revolucionario para su tiempo? ¿Fue alguien que quería ciertas reformas? ¿Quién fue Jesús en ese aspecto para su tiempo? Un tipo altamente revolucionario, para mí extraordinariamente revolucionario entre los grandes hombres que probablemente generaron una revolución de esa clase. A lo mejor podemos contar como los dedos de la mano, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, por poner algunos nombres, pero para mí fue una figura fuera de ser extraordinario. Por eso insisto, no solamente ese vínculo que históricamente se intentó hacer de él solamente con el plano religioso o profético, ¿verdad? Sino que más allá de eso, ese gran efecto que él tuvo en el mundo, porque hoy el mundo sigue hablando de él, 2000 años después seguimos hablando de él, 2000 años después en este programa seguimos hablando de él. Si no hubiera sido importante, si no hubiera sido un líder, si no hubiera sido un alto político, él no hubiera sido el tema de este tiempo. Y ahí viene el tema fundamental. ¿Qué nos dice entonces ese Jesús de hace 2000 años a los seres humanos de este siglo XXI? Y sobre todas las cosas, creo que la necesidad de seguir desarrollando una sociedad en base a un elemento tan importante que lastimosamente por su ausencia o por su carencia hizo que el mundo llegase a las condiciones que hoy tenemos, que es el amor. Él define toda su estructura, digamos, de acción en esa palabra amor, y eso incluye el perdón y a partir del perdón incluye la posibilidad de poder desarrollarnos más y mejor socialmente. Yo creo que inclusive hubo un desfasaje en algún momento, como ya han pasado tantos años, mirar la figura de un Jesús económicamente pobre, hablando en términos materiales, ¿verdad? Porque no tuvo casa, no tuvo dinero, por donde iba él tenía todo. Y bueno, hoy también miramos la estructura de esta iglesia y vemos una iglesia ostentosa, ¿verdad? Que en algunos casos con colegios muy caros para ricos y para pobres, otros, ¿verdad? Muchos de sus descendientes en términos, digamos, de generacionales que se mueven. No niego esa posibilidad, pero mirando esa figura austera de él con la de este tiempo, vemos también que hubo un proceso que en alguna medida se disoció del proyecto original y hoy vivimos en un mundo más materialista. Para mí esa puede ser la diferencia. Claro, en un desfasaje dentro de la propia iglesia, entre por un lado un mensaje de cambio fuerte de Jesús hacia una sociedad basada en el amor, y una iglesia que durante cierta etapa de la historia se concentró sobre todo en apoyar a los poderosos y muy rica. Es el desfasaje que vos ves ahí. Y que generó inclusive políticamente ciertas grandes divisiones como la de Lutero, Calvino y otros, ¿verdad? Que marcaron una especie de desacuerdo con el modelo original que prefirió Jesucristo a lo largo de su vida, ¿verdad? Y que finalmente hoy nosotros podemos percibir que con esas divisiones que se dieron a su interior hay una base común, sigue siendo una Biblia, ¿verdad? Un Antiguo y Nuevo Testamento en todo caso, pero con, digamos, distintos rituales, distintas prácticas y, digamos, distintas figuras jerárquicas también. Y ahí viene una pregunta, entonces, en torno a lo que estás diciendo, aquella figura del amor, del cambio social, de la búsqueda de la mayor fraternidad, una iglesia, por otro lado, que fue muy poderosa, centrada sobre todo en sus privilegios. ¿Y cómo, más de 2000 años, lo ves a la iglesia católica de Cristo hoy, David? A mí me llama mucho la atención hoy la figura de Francisco. Para mí Francisco en gran medida intenta, no sé si por su vocación, aunque sea jesuita, franciscano también en su forma de desenvolverse, pero un
poco esa figura que hoy se acercó otra vez en ese modelo original a la gente que comparte, que no busca la ostentación, que es capaz de ir en una de esas a la cárcel a pasar momentos o pasarle la mano a una persona que se que en algún momento tenga una enfermedad tan delicada como el SIDA, como algún cáncer. Bueno, eso es una muestra de una figura que hoy en este tiempo como que volvió a pisar tierra, ¿verdad? Y que en gran medida en términos políticos también atrajo otra vez la atención de mucha gente, ya cuando muchos en este tiempo como que tomaron una postura de apartarse, de alejarse, de permanecer en la casa y ya no ir a una iglesia, ¿verdad? Entonces hoy vemos en esa figura que lo representa en el tiempo, en el Papa, ¿verdad? Particularmente Francisco, una figura de una persona mucho más, yo diría hasta socialista en términos políticos, era más abierto, más de la gente, e inclusive tratando de distribuir riqueza y intercediendo inclusive en los grandes procesos digamos, políticos del mundo, con el tema de Cuba, con otros más, donde él entra, cruza palabras con las grandes autoridades y consigue inclusive resultados que el tiempo atrás eran impensables o imposibles. Ahí tocaste un tema fundamental en modo de ver, la perspectiva de hoy de la Iglesia. Si vos tuvieras que señalar a aquel Cristo que vos decís, fue un líder político sin ninguna duda, un líder social también decías, aparte para los creyentes un profeta, una persona que fundó una nueva iglesia. La pregunta que uno se hace siempre es para aquel entonces, ¿cómo él fue, digamos así, seleccionando a sus primeros seguidores? ¿Cómo fue conformando esa iglesia que iba a ser la iglesia primitiva? Por supuesto. Yo creo que un paso muy importante se dio con el tema de él, de acercar gente y hacerle partícipe, convencerle diariamente con el ejemplo, con la palabra, de qué es lo que él quería, cuáles eran sus proyectos, ¿verdad? Y esa gente, obviamente, conociendo bien las intenciones, porque creo que finalmente él cuando va al monte y reúne a tanta gente y comienza a hacer la cita allí en el Evangelio, en el capítulo 4 al 7, más o menos para mí el resumen de la filosofía cristiana, cuando él comienza a decir qué es lo que quería para el mundo. Entonces es allí donde se puede resumir básicamente para mí el proyecto político, ¿verdad? Hoy en día nosotros asistimos, por ejemplo, en estas sociedades en las que nos toca vivir, a partidos políticos, a movimientos sociales políticos que desarrollan proyectos pero extensos, yo te diría que sea a nivel de libros voluminosos, pero que al final, entre eso y la reducción que tenemos allí en pocas palabras, en pocas líneas, yo creo que está la diferencia. Él supo desde un comienzo dónde tenía que golpear, cuáles teclas tenía que tocar, y fue tan insistente en eso que la gente le tomó, en este caso, el hilo a la cuestión y lo siguió. Repito, lastimosamente se produjeron, como en la medida que esto se expandió, fue creciendo, también eso generó dificultades, ¿verdad? Que ocurren en toda la sociedad del mundo. Entonces, lo que en un principio era así, acá comenzó a cambiar un poco de color, como el teléfono cortado, ¿verdad? Fue cambiando, teniendo esos matices, y allí fue donde, ya siendo tan grande la estructura, en algún momento se bajó y llegamos a la circunstancia que hoy tenemos. O sea, para vos él es equivalente a lo que en otros casos fue Martin Luther King, Mahatma Gandhi, figuras que de alguna manera marcaron con un liderazgo moral ahí en el tema en cuestión. ¿Hay algún aspecto del liderazgo moral, vos crees, que en el mundo de hoy a nivel de la iglesia, o muy poco? Y básicamente yo te resumo una figura, como te decía, del Papa, y podríamos buscar otros más, ¿verdad? Tanto en Europa, en América, nosotros acá en el caso del Paraguay, nosotros llegamos a tener figuras emblemáticas respetables, moralmente bien definidas, con una alta ética, ¿verdad? Y eso yo creo que todavía existe dentro de esa estructura, y lo que habría que hacer es empatizar, generar en este caso, yo creo que a partir de estos líderes que tiene la iglesia, unos espacios más abiertos, que en este caso se preocupen más de la sociedad, que traten de asistir a la gente, no solamente en términos estrictamente religiosos, ¿verdad? Yo creo que los grandes compromisos de la historia se marcan hoy en día en los movimientos políticos, en los grandes líderes, pero yo creo que no existe una sociedad en el mundo que no haya tenido como base una religión. Yo te hablo en mi caso particular del tema de los guaraníes. Los guaraníes tienen una vida religiosa,
Y esa vida religiosa es lo que genera un efecto político, social, económico, cultural, deportivo. Yo creo que en la sociedad más amplia, como en este caso ya podemos decir cristiana, católica en particular, ese fenómeno es el mismo, ¿verdad? Hay en el fondo una base religiosa, pero finalmente eso tiene, digamos, distintos efectos en todos los planos que te mencioné, político, económico, agrario, lo que vos quieras, ¿verdad? Donde nosotros hoy nos ponemos a analizar cualquier proyecto que se presenta, sin falta alguien le va a buscar alguna relación con algún principio, con alguna doctrina de la Iglesia, ¿verdad? ¿Y qué entonces es el cristianismo hoy a tu modo de ver? El cristianismo hoy es digamos, un complejo que ya tiene obviamente algunos códigos cambiados originalmente para una parte importante de la sociedad. Simplemente el hecho de haber sido bautizado y desarrollar ciertas prácticas de vez en cuando. Hay otros que tienen una actitud, yo diría, no fanática, pero más intensa en el sentido de seguir practicando la religión y la religiosidad de una manera, digamos, sostenida, con mucha disciplina. Y por el otro lado, una sociedad totalmente laica, muy libre, que poco nada le importa de esas cuestiones, ¿verdad? David, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario. Era David Galeano, sociólogo y antropólogo, La vida de Jesús. Enseguida volvemos con más de este especial de Semana Santa en este Viernes Santo.